RCR, la red que comunica y une al Perú. Gustavo, qué gusto saludarte, muy amable, como siempre. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto también saludarte virtualmente por ahora. Así es, ¿se dan las condiciones para este anuncio que ha formulado el presidente Francisco Sagasti? Mira, Pepe, yo creo que esto lo hemos escuchado desde antes, ¿ya? El anterior ministro, el ministro Benavides, ya había dicho que estaban evaluando esta posibilidad. La llegada del ministro Cuenca es un poco la misma línea que tienen ellos, tanto política o ideológica, como también en lo que están planeando hacer, ¿no? Ha habido cambios, sí, en el viceministerio de gestión pedagógica, ¿no? Pero yo creo que están haciendo la ruta que ya habían dejado, ¿no? Que en teoría se va a empezar las clases presenciales en marzo paulatinamente, dicen ellos. Todavía no han dicho cuáles son los lugares donde se empezaría. Pero bueno, esa es la experiencia que quieren llevarnos hacia ellos. Si estamos en las condiciones o no, mira, la primera pregunta que habría que hacernos es ¿por qué el apuro regresar a la presencialidad? Si supuestamente el 95% del país, de los niños, han llegado, y jóvenes han llegado a tener educación remota, ¿no? Entonces, ¿por qué el apuro? Entonces, esa es la primera pregunta, porque así dijo el ministro Benavides en su turno. Creo yo que el ministro Cuenca debería sincerar esas cifras. Me parece que no estamos tan cerca, porque acuérdate que en RCR ya hemos entrevistado a rectores regionales de educación y nos dicen que la cifra es mucho menor, ¿no? Entonces, a lo mejor puede ser porque no se está llegando, se necesita esa presencialidad, digo yo. Sin discutir que el tema de la presencialidad hay que ver experiencias pasadas, que ya están pasadas, digo, porque ya en otros países se está dando, y las soluciones que han tenido, ¿no? Y cómo han podido enfrentar el tema. Un primer punto importante aquí, Pepe, es que en otros países lo que se utiliza son los círculos epidemiológicos, pero también se utilizan las PCR moleculares para los estudiantes. ¿Nosotros estamos utilizando PCRs moleculares? Esa es otra pregunta que hay que hacer. ¿Cuál van a ser esos protocolos que vamos a cubrir para esa necesidad? Porque estamos hablando de niños y adolescentes que justamente son los más, si bien dicen que no son los más vulnerables, pero esos niños van al colegio, llegan a casa y pueden contagiar a un papá o a una mamá o a un abuelito, entonces no lo sé. Ahora, el otro tema que ayer le plantearon en las preguntas al presidente Sagasti es que si los centros educativos, ¿no?, fundamentalmente en las zonas más alejadas, están preparados con baños operativos, baños seguros, jabón, ¿no? Si esto ya se ha cumplido. Y si no fuera así, es sumamente preocupante, porque recordemos desde que se inició la pandemia del expresidente Martín Vizcarra, lo primero que dijo, recuerdo en su primera presentación, es que se estaba dotando de recursos suficientes para dotar de saneamiento básico elemental, así como de todo lo que se requiera para el trabajo de prevención, ¿no? Jabón, poner instalaciones adecuadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces da la impresión que ya estamos pasando cerca del 9º mes y la situación sigue tan igual, ¿no? Pues lo que acabas de decir es correcto. ¿Te acuerdas cuando empezó la pandemia y se dio también un kit? Se asignó una partida presupuestal para los directores y las direcciones regionales de educación ejecutaran ese tema de las compras de los kits. ¿Qué pasó? ¿Se compró? ¿No se compró? ¿Se llegó o no se llegó? Ayer el presidente Sagasti decía una cosa puntual, ¿no? Que haya agua, desagüe y jabón en los colegios es un tema de años, dice, ¿no? Es un tema de años que no se ha podido trabajar. Yo creo que sí es un tema de años, ¿no? Es un tema de años, pero que ahora le toca a él, porque por mandato constitucional es presidente, así como fue constitucionalmente el presidente Merino, entonces asumir este momento, ¿no? Y dar la solución inmediata. La verdad que queda un limbo. ¿Qué pasó con ese presupuesto? ¿Se ejecutó? ¿No se ejecutó? No lo sabemos, la verdad. Ahora, esto sí ya resulta un drama, Gustavo, ¿no? Porque son condiciones mínimas que se exige en un centro educativo, por un lado, ¿no? Y el otro aspecto, Gustavo, es que el presidente también ha asegurado que se tiene que recuperar el tiempo perdido, ¿no? Pero aquí también estamos con espacios que no han sido esclarecidos, ¿no?
¿cuál es la meta que se ha cumplido en el trabajo virtual? Si es que tenemos alguna cifra que nos pueda establecer los avances o el retroceso. ¿Y por qué no se logra contar con esa información, esa data que es sumamente necesaria en estos momentos, ¿no? Es muy necesaria. Mira, además que yo trabajo y soy director de un centro de políticas públicas, de investigación de políticas públicas, es importante medir cuánto ha ayudado el tema de la educación virtual, qué efectos ha tenido, ¿no? Virtual, a remota distancia, en las modalidades que se hayan dado. No lo sabemos, sabemos que el ministerio tiene alguna información, que es la que nos contó el ministro Benavides, pero no tenemos, por ejemplo, los famosos fintas que trabajan mucho con el ministerio, que sacan estas cifras, ¿no? O a ver qué repercusión tuvo, ¿no? No solamente en el ámbito público, también en el ámbito privado, yo lo digo, ¿no? Porque tanto se habla que la educación privada y todo ello, también la educación privada debería sacar una investigación sobre esto, ¿no? O sea, cómo esto ha ayudado, o a cuánto han llegado, porque también sabemos que muchos colegios son cerrados. Y sigue siendo un drama, Pepe, porque en la medida en que aumente el tiempo, más las brechas se siguen abriendo, ¿no? Hay colegios donde tienen los chicos clases como si estuvieran en presencial, conectados a online, pero eso tú sabes muy bien que es un porcentaje mínimo de la población del país. La gran mayoría no tiene datos, la gran mayoría no tiene esta virtualidad que sí tienen, algunos tienen la ventaja de tenerlo, ¿no? Por circunstancias X, en este momento no viene al caso, pero entonces creo yo que hay que sincerar cifras, dos, cuáles van a ser los protocolos que digan, y yo sí diría que si vamos a regresar a una presencialidad o quieren regresar a una presencialidad, que las pruebas que se utilicen sean las moleculares, las PCR. Por favor, o sea, ya el tema de las serológicas, creo que ya todo el mundo ha hablado de eso, un tema trillado, ya. Me parece que ese tendría que ser el camino. O, en su eventual caso, ver qué zonas rurales van a hacer. Pero la pregunta que también tendremos es, ¿el profesor rural va a quedarse en esa comunidad? Porque sabemos que los profesores que trabajan en educación rural usualmente no son de esas comunidades. Entonces, va a quedarse ahí, le vamos a pagar un bono, y le vamos a ofrecer a ese maestro que probablemente tenga que ausentarse de su casa 3 o 4 meses, si no es más. Esto es probable. ¿Cómo lo van a manejar presupuestalmente? No lo sé. Mi consejo desde acá, te diría, es chao consultorías. Se acabaron las consultorías en el Ministerio de Educación y que todo se destine justamente para estos temas. No sé si todos estarían de acuerdo con ese tema también, ¿no? Ahora, otro hecho que no se puede pasar por alto es que ya no se habla de la entrega de tabletas digitales, ya, ¿no? Ya ahora poco o nada se está diciendo, pero ayer el presidente hizo una anotación que no puede quedar al margen, ¿no? Él ha dicho que se está armando un grupo de trabajo para ver cómo se acelera la cobertura de Internet de calidad, sobre todo en zonas rurales. ¿Qué quiere decir? Que no teníamos nunca Internet en estas zonas y se pretendía hacer entrega de tabletas, por un lado. Y también sería interesante conocer cuántas tabletas se han hecho entrega, porque nosotros hemos visto varios casos en provincia. Uno de ellos, el más cercano que podemos citarlo, ¿no? Recientemente, en una localidad en la provincia de Melgar, en el distrito de Antauta, el ministerio no cumplió con entregar las tabletas digitales, y esto lo ha asumido de buena fe y como parte del trabajo de responsabilidad social y acuerdo con las autoridades, una empresa minera, en este caso Minsur. Entonces no se está cumpliendo con la entrega de las tabletas. Entonces, ¿cómo determinar si vamos a hacer un trabajo mixto, presencial, semipresencial o virtual? Pero ¿te acuerdas, José, que decían, te acuerdas en época de, todavía estábamos en cuarentena, se decía que las primeras llegarían en mayo, junio, ¿te acuerdas? Pasaron a julio, pasaron a octubre, ahora han entregado algunos dicen que llegaría en marzo, y lo último que pude escuchar antes que se vaya el ministro Benavides, o creo que es el ministro Cuenca, que ha dicho que va hasta julio del próximo año. Entonces, no termina de saberse cuándo se va a entregar, ¿no? Entonces yo creo que ese tema de las tablets es una segunda línea importante, pero creo que las medidas que tienen que tomar es netamente, bueno, la educación remota, ¿cuál va a ser? ¿Cuáles van a ser? Ya dijeron cuáles son las competencias fundamentales a trabajar. Han dicho que en los colegios públicos no va a haber vacaciones, han dicho, entonces que los chicos entre enero y febrero van a seguir estudiando. Los maestros, ante eso, hay un cansancio, un agotamiento de muchos profesores, ¿no?
de poder llegar, también los profesores van a seguir trabajando. O sea, acá hay un tema que puede traer una convulsión social en este ámbito, ¿no? O sea, porque el maestro también está cansado, la verdad, y el mismo estudiante también debe estar cansado de esta modalidad. Creo que hay que reflexionar, dar un paso atrás, medir si es que realmente a lo mejor damos unas semanas de enero a un descanso, que es importante, para replantear cómo volveremos. Yo creo que todavía es muy prematuro decir hay que regresar a la presencialidad, o es un poco atrevido a decirlo. Yo creo que están evaluando seguramente algunas medidas, pero creo que antes de evaluando estas medidas deberían cumplir las otras medidas que han dicho que van a hacer y no se han cumplido. Y si no se han cumplido, decir por qué no se ha cumplido. Creo que en este caso el ministro Cuenca debería salir a decir, bueno, esto que dijeron no se ha hecho, no se va a cumplir y ahora se va a cumplir tal fecha porque así están los contratos. Y no tapar la gestión anterior, por decirlo así el término, decir, bueno, pues no, ahora va a ser. Porque, claro, ¿por qué cubrir? Hay que decir las cosas como son. Y si se equivocó el ministro, bueno, lamentablemente se equivocó. Es un ser humano y se puede equivocar. Pero a la ciudadanía hay que decir las cosas reales como son y verdaderamente, porque esos niños están esperando. Mira lo que tú acabas de decir, es una empresa minera la que está apoyando este tema. Y curiosamente, son ideológicamente algunos sectores satanizan la minería. Entonces, no los entiendo. Y son los que están apoyando en estos momentos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con estos temas, la verdad, porque al final son seres humanos. Y la verdad que ya a mí me preocupa mucho, te lo digo ya como padre, también qué van a hacer, ¿no? Estos niños, qué situación, qué materiales les ha llegado. A algunos no les ha llegado ningún material. Claro, y lo más interesante en todo esto, Gustavo, es que si no se logra sincerar la situación en la que culminamos el presente año 2020, ¿cómo perfilamos el 2021, ¿no? Si no tenemos cifras, no tenemos data, situación real, ¿no? Así es, no tenemos data real, no sabemos cuántos chicos realmente van a culminar, qué competencias han podido lograr. Bueno, ya, Gustavo, es muy difícil las competencias lograr porque el tema evaluativo remoto es muy complicado y nadie lo ha hecho. Perfecto, listo. ¿A quiénes se accedió realmente en la educación? ¿A quiénes voy a llegar con las tablets y a quiénes voy a llegar con otros recursos? De repente reparto kits educativos, a lo mejor. En su momento lo dijimos acá, ¿no? Al principio las Fuerzas Armadas eran especialistas en llegar con kits educativos y con alimentación. Eso servía más que los bonos, lo sabemos. Los bonos han sido focos de contagio. No lo sé. Yo la verdad espero que tenga una teoría detrás, pero la verdad es que espero que no sea el famoso que hay que sacar a todo el mundo y bueno, ya está, ¿no? La famosa inmunidad de rebaño y los que tengan que morir mueren, pues listo, ¿no? Los que se salvaron se salvaron. Ojalá que no sea así, ¿no? Porque creo que hay un niño que necesita esa tablet, un niño necesita un libro, tanto como cualquier ser humano que esté en el territorio nacional, tienen los mismos derechos y condiciones que hay que conseguir como Estado, ¿no? Muy bien, Gustavo, como siempre yo te agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación, estas reflexiones que tanto se requieren, sobre todo en un tema tan sensible como es el tema educativo. Te agradezco la amabilidad, muy gentil. Gracias a ti, porque nos vemos. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.